Hoy te quiero hablar de Whisk, una plataforma de Google que permite crear imágenes basándose en imágenes de referencia que puedes haber generado incluso en otros generadores. Por ejemplo, este cíclope que estamos viendo acá, yo lo hice con DALL-E 3 a través de Microsoft Designer, y al entregárselo a Whisk puedo generar distintas versiones del mismo personaje. Por ejemplo, aquí hecho como un monito de arroz en un plato de comida, aquí como parte de una caja de bombones de chocolate, ¿cierto? Aquí como los típicos juguetitos, estos que vienen en estos huevitos transparentes, y aquí como un pin metálico. O también puedo entregarle una imagen de referencia, en este caso otro ejemplo, un Hulk hecho con el estilo de Botero en Midjourney, que yo al entregárselo a Whisk puedo generar, por ejemplo, esta especie de peluche, y no solo generar un personaje muy parecido a la referencia original, sino además empezar a editarlo para, por ejemplo, aquí agregarle una chaqueta, cambiarle el color del pelo o alargarle el pelo y montarlo en un pony. Usa la inteligencia. Para usar Whisk debes dirigirte al link que te dejo abajo en la descripción, con el cual vas a llegar directamente a esta página que estoy mostrando en este momento, donde la cosa es muy fácil y está muy simplificada. Después vamos a ver que hay más opciones que las que te dan aquí de entrada, pero esto solamente para hacer una primera prueba. Por ejemplo, aquí viene el estilo de peluche o plushie que le dicen acá, ¿cierto? Y acá también te dejan elegir entre tres estilos distintos, pero como ya vimos en realidad hay más, lo vamos a ver ahora en un par de minutos. Aquí te dejan elegir entre sticker, este pin que es el pin metálico, que ya vimos un ejemplo, y este plushie que es esta como peluche que estamos viendo aquí la referencia. Acá tú le entregas la imagen que quieres transformar. Yo en este caso le voy a entregar una imagen de un Batman gordito, sí, que hice con Midjourney también. Muchos recordarán, los que vieron el video anterior en este canal, sobre cómo Midjourney está imitando estilos de artistas famosos, en este caso el de Botero. Ahora, como podemos ver, ya está generando el primer resultado y no deja de estar bastante bueno, ¿sí? Por supuesto que no mantiene los rasgos del original, ¿sí? Que es como una imitación de Botero, pero es un Batman gordito efectivamente. Y si yo pongo aquí Opening Tool, ya vamos a tener una mejor visión, y además nos hizo dos versiones, ¿sí? Y de aquí para adelante esta es la interfaz que siempre vas a ocupar cuando quieras dirigirte a Wii. Y estas imágenes es llegar y descargarlas. Tú aquí tienes el botoncito para descargar, y si quieres empezar a crear nuevas imágenes, aquí hay dos formas. Una, irte aquí a estilo, poner la papelera y eliminar el estilo. ¿Cuál es el problema de eso? Que tienes que entregarle una imagen de referencia o escribirle un estilo, y esto no funciona tan bien como usar los estilos que ya vienen predefinidos. Por eso lo que te recomiendo es ir acá arriba a las tres líneas que puedes ver acá arriba a la izquierda, hacer clic y aquí elegir un nuevo template. Esta es la mejor forma de ocuparlo en realidad. Además, aquí puedes elegir el tamaño de la imagen, que te va a dar cuadrado, landscape, que es este horizontal que estamos viendo, o portrait, que es uno de los más populares en los últimos años en redes sociales, ¿sí? Que es este como rectángulo pero en sentido vertical. Y aquí arriba el load template puedes elegir, y aquí tienes ya todas las opciones que vimos antes. El pin metálico, este plushie o peluche que estamos viendo, como carta, este nos falta probar ahora, así que lo vamos a probar, como caja de chocolates, como el juguete encapsulado, y como este bento box, que tampoco lo he probado, así que vamos a hacer ahora un par de experimentaciones. Partamos con elegir carta y con entregarle una imagen de referencia. También se podría haber creado una ahí. Vamos a volver con el mismo Batman de antes. Una vez que la imagen ya fue procesada, acá abajo tienes que poner enviar con la flechita, y en unos segundos te van a llegar estos resultados, o dos resultados digamos, y esto es lo que estamos viendo ahora, ¿cierto? El Batman gordito como en una tarjeta de felicitación, ¿cierto? O en una tarjeta de San Valentín, podríamos decir. Bastante bueno también el resultado. Aquí un último ejemplo con la opción de bento box, que yo no me acordaba que se llamaba así, pero en realidad ya lo habíamos visto, esto de hacer esto como muñecos de arroz dentro de un plato de comida. Pero lo generé de todas formas, y veamos cómo seguir editando esto de aquí para adelante, como también mostré al comienzo. Bueno, tú eliges la imagen que te gusta, y aquí puedes hacer dos cosas. Puedes intervenir el prompt, ¿sí? Y hacer una nueva generación, o puedes simplemente darle una indicación, ¿sí? Como por ejemplo aquí yo le voy a poner, y esto siempre en inglés, está funcionando por lo general mejor en inglés, le voy a poner character has a crown, o sea, el personaje tiene una corona, y vamos a ver qué es lo que genera con eso. Y muy bien, como podemos ver abajo le puse character has a crown in his head, o sea, tiene una corona en la cabeza.
Y de forma muy bien integrada, lo hizo en las dos versiones, le puso una corona en la cabeza, cambió un poco el plato en todo caso, no fue lo único que intervino, pero bastante bueno, sigue siendo el Batman medio caricaturesco, medio gordito, y de ahí para adelante yo le puedo seguir haciendo indicaciones. Por último, seguro más de algunos se habrá preguntado por qué nunca usé este cuadradito de aquí a la izquierda que dice escena. Bueno, esto también se puede ocupar porque lo que acabamos de ver de entregar una imagen de referencia y convertirla en distintos estilos es una de las funciones que tiene esta plataforma Whisk, pero también tiene otra función general de entregarle hasta 3 imágenes o incluso más imágenes acá arriba donde dice Add More, más sujetos, ¿sí? Personajes, más escenas o más estilos, yo lo voy a dejar en estos 3, para que combinando esas 3 cosas genere una nueva imagen. Algo parecido a lo que hacen los Elements de Kling. Para los que siguen este canal habrán visto ese video, lo publiqué hace algunas semanas, pero para que no dejemos de probar también esa función, que esta a veces no da tan buenos resultados, yo le voy a entregar entonces una escena. Voy a buscar aquí en mis cosas que tengo aquí a mano un fondo marino. Vamos a mantener la imagen, ¿sí? De este Batman gordito, este Batman como con el estilo de botero. Vamos a mantener también el estilo y vamos a generar, a ver qué es lo que hace con estas 3 cosas juntas. Y bueno, se demoró muy poquito y la verdad es que quedó bastante bueno. Mira, vuelve a ser otra versión del Batman gordito hecho de arroz en su platito, ¿sí? Y ahora en un fondo marino. Sí, me parece que la verdad es que esto también quedó bastante bueno, muy interesante. De todas maneras hay que darle una oportunidad a esta plataforma. Está gratuita de forma ilimitada, no sé hasta cuándo, pero Google por lo general está dando mucho acceso gratuito a sus plataformas. Quiere que la gente use sus modelos y sus herramientas de inteligencia artificial, así que tienes que aprovechar. Si llegaste hasta aquí, te invito a dejar tu like y tu comentario y a suscribirte o a hacerte miembro de este canal si me quieres apoyar de esa manera, y también a contactarme de forma directa si quieres tener clases particulares de algún modelo de inteligencia artificial conmigo. Para eso puedes usar un link que dejo abajo en la descripción, en el cual te podrás dirigir a mi sitio web y en él encontrar mi WhatsApp. Usa la inteligencia.